Revolución Francesa, presentada por Sara Lucía Toro, Gonzalo Mejía, Alejandro Marulanda y Sebastián Palacio. ¿A qué se le llama Revolución Francesa? Se le llama Revolución Francesa al periodo histórico desarrollado en Occidente, principalmente en Francia, durante el año 1789, donde se desarrolló un enfrentamiento social, político y económico en contra del antiguo régimen basado en la monarquía absoluta. Esta revolución termina por derrocar el poder absoluto del rey e instaurar un gobierno de la burguesía y las masas populares. Estas serán las fuerzas políticas dominantes. Pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu hicieron mella en la sociedad. Ellos sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Ellos hacían reuniones en casas de personas influyentes y allí discutían temas de política, religión, entre otros, y publicaban estos pensamientos en los periódicos de cada ciudad. Al publicar estos pensamientos, el susurro llegó hasta Norteamérica, donde también empezaron a adoptar estos pensamientos. En este tiempo reinaba el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. El poder del rey y la nobleza eran la base de este régimen, pero el Estado se encontraba en una situación económica precaria. El pueblo pasaba hambre, mientras los lujos de la nobleza no cesaban, endeudándose más y más. La reina María Antonieta estaba acostumbrada a vivir con muchos lujos y no le importaba malgastar el dinero en joyas, peinados, vestidos, etc. Mientras que el rey todo el dinero lo invertía a la guerra, a guerras hasta sin sentido porque no tenía necesidad de gastar ese dinero. Mientras que el pueblo se estaba muriendo de hambre, las cosechas se morían, habían algunas heladas, pues el invierno tampoco ayudó, entonces todo hizo que se confabulara para que el pueblo se rebelara. ¿Cómo está dividida la sociedad francesa? Ella se componía de tres estados principales, que son la iglesia, la nobleza y el pueblo. La iglesia no pagaba impuestos, antes recibían de los campesinos el diezmo y solo ellos podían legalizar casamientos, nacimientos, defunciones y tenían la potestad de la educación. Ellos decían quién estudiaba y quién no. La nobleza tampoco pagaba impuestos, ellos eran los dueños de las tierras y los campesinos les tenían que dar un tributo. Y por último está el pueblo, que eran los que hacían los peores trabajos, tenían que pagar todos estos impuestos y no tenían ni voz ni voto en ninguna de las decisiones ni políticas, religiosas, culturales, etc. Ninguna de estas decisiones ellos podían tomar. Sin embargo, el pueblo, cansado de esta situación, hizo un revuelo en el cual fueron hasta el castillo pues, de los reyes y la reina muy enfadada les dijo que no les, pues como que no le interesaba lo que ellos estuvieran padeciendo ni nada por el estilo. El rey, después de este revuelo que hubo, se declaró en bancarrota y convocó a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Eran un múltiplo de personas de los diferentes, como los representantes de los representantes de la iglesia, representantes de los nobles y representantes del pueblo que se reunían para tomar decisiones. La última vez que se reunieron fue en 174 años antes de esta reunión, de esta asamblea que convocó el rey. En esa asamblea la iglesia y los nobles pedían un voto por estamento, porque así ellos iban a tener más control y no iban a necesitar el permiso de nadie más, mientras que el pueblo pedía voto por cabeza. Ellos querían que cada integrante de la asamblea tuviera voz y voto para que así fuera más equitativo las decisiones que se tomaran. Obviamente al rey no le gustó eso y lo que hizo fue prohibir la entrada de estos representantes. Entonces cerró los estados generales, cerró la sala y prohibió la entrada de ellos.
Sin embargo, las personas del pueblo lograron convencer a 2 nobles y a 149 personas del clero para que se unieran a ellos y conformaran un nuevo estado que se llamó la Nueva Asamblea o Asamblea Nacional. Esta asamblea es creada por los diputados del tercer estado y se reunían en la sala de juegos de pelota de Versalles. El rey intentó disolver esta asamblea, pero no lo logró. El pueblo, apoyando este movimiento, asaltaron la fortaleza de Bastilla. En esta fortaleza solamente llevaban presos pues como de bajo abolengo, y habían muy pocos allá. Pero, sin embargo, ese día o en esa batalla hubo muchos muertos y heridos, entre los cuales quedó el gobernador de la prisión, a quien decapitaron y su cabeza fue colgada en una pica, surgiendo así esta costumbre. A partir de este momento, todas las personas que mataban las decapitaban y su cabeza la exhibían para que el pueblo supiera quiénes habían sido los traidores, quiénes habían cometido pues como el acto de traición. La revolución tuvo varias etapas, entre ellas la monarquía constitucional, donde está la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Constituyente logró suprimir los privilegios feudales, se redacta una declaración de derechos, promulgan la Constitución. La monarquía constitucional, por su parte, divide la burguesía en grupos políticos, la presión popular de la república, amenaza externa en Austria y Rusia. También surge el Convenio Nacional o llamado Gobierno del Terror. Asume el control del partido Maximiliano Robespierre. Este fue un gran representante de los derechos, pero se basaba en un principio muy fuerte, que era que toda represión o toda persona que no comulgara con sus mismos ideales lo llevaban a la guillotina. En esta época se llamó el gobierno del terror porque hubo demasiadas muertes, demasiadas ejecuciones en guillotina simplemente por no estar de acuerdo o por contradecir en lo más mínimo a esta revolución. Fue tanto así que el mismo rey y su esposa murieron decapitados, y años más tarde o meses después también este mismo influenciador murió decapitado porque el pueblo consideró que era la única forma de parar tantas muertes, de que él también muriera decapitado en la guillotina. También surgió el sistema de gobierno. Salió el poder ejecutivo y el poder legislativo. En el poder ejecutivo tenía 5 miembros, mientras que el poder legislativo era un consejo de 500 y un consejo de ancianos. Ese consejo de los 500, como así lo llamaban, era destacado entre las leyes, destacaban o hacían las leyes. Y el consejo de ancianos era quienes las aprobaban, quienes decían si se podían cumplir o no y se debía acatar esta norma. La Declaración de los Derechos Humanos. Esta declaración proclamaba el derecho a garantizar a todos los ciudadanos a la libertad de propiedad, la seguridad de los ciudadanos y la residencia de la opresión. Los derechos de los ciudadanos solo limitan con el derecho de otro ciudadano de la misma sociedad. Esto era lo que decían y lo que promulgaron mucho tiempo y querían anteponer con esta revolución. Y ahí fue donde salió esa primera parte de los derechos humanos. De los hechos más representativos de este tema es la toma de la Bastilla y la detención de Luis XVI en Bernés.
La toma de la Bastilla, a pesar de que era una cárcel donde no habían muchas víctimas, eh, se tomó más como un acto simbólico, representando el derrumbamiento del poder de la monarquía francesa y que el pueblo les hizo, ¿cierto? Y la detención de Luis XVI en Berenes es porque ahí fue donde lograron derrocar al Ley por muchos intentos que él hizo de escapar, porque según los historiadores, hasta él y su esposa, la reina María Antonieta, se disfrazaron de plebeyos para poder pasar desapercibidos, pero no les funcionó y allí fue donde los detuvieron. Las causas que influyeron en el proceso: pensamiento e ideales de los filósofos de la Ilustración, el nacimiento del liberalismo y de los nacionalismos, la independencia de los Estados Unidos, ideologías, economías, demografías, todo esto influyó en este proceso. La Revolución Francesa, acontecimientos más importantes. Estos fueron como los acontecimientos más importantes. El 5 de mayo se reúnen los estados generales de la Asamblea. El 17 de junio el tercer estado representa al pueblo. El 20 de junio los miembros de la Asamblea hacen el juramento del juego de la pelota, comprometiéndose a no disolverse hasta promulgar una constitución para Francia. Y así lo hicieron después. El 9 de julio la Asamblea se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. El 11 de julio comienza la movilización popular en París. Por último tenemos el consulado, que fue en 1802 cuando Napoleón se declaró cónsul vitalicio. Este hace una fuerte política, expansión y de la economía pues de Francia. Dentro de Francia pacificó los ánimos de los rivales, tuvo un momento pues como de paz, crea el franco como moneda nacional y sentó la base del Estado francés al crear el Banco de Francia y el Código Civil. Es evidente que la Revolución Francesa no puede entenderse sin la figura de Napoleón, no porque fuera uno de los instigadores de la misma, sino porque la revolución finalizó precisamente bajo su mazo. En el momento en el que dio el golpe de Estado del 18 de Brumario, en 1799, el año en que se coronó primer cónsul. El imperio napoleónico no pudo combatir las monarquías europeas y terminó con la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo. Y, esto para muchos historiadores fue como el fin de la Revolución Francesa, aunque después de este tiempo muchas personas han continuado haciendo revoluciones para mejorar la vida del pueblo como tal y para que todo sea más equitativo tanto para los nobles como para los del pueblo, como para todo el pueblo en general, que es como lo que buscaba en sí la Revolución Francesa, que todos tuvieran una igualdad. Muchas gracias.